gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos de vuelta a otro video. Hoy vamos a hablar un poco sobre una consulta que nos hacen bastante seguido y esta es ¿cómo almacenar mi café? ¿Cuánto tiempo dura su frescura? ¿Cómo mantenerla? ¿Se puede meter en la heladera? ¿Se puede congelar? Etcétera. Y si te estás preguntando esto es porque vas por el buen camino. Hay que derribar ese pensamiento de que un café se puede comprar en un supermercado pensando que tiene vida útil de meses o años. Y si estás tomando ese café, probablemente estés consumiendo un café oxidado o rancio. Pero no te das cuenta ya que lo único que se siente es ese sabor amargo y tostado con notas a ceniza o cartón mojado debido a la mala calidad del café y además al tener un tueste tan alto no deja ver sus características originarias. Para saber un poco más sobre esto, te recomiendo ver nuestro video donde comparamos este café comercial con el café de especialidad. Ahora bien, para responder esta pregunta, tenemos que entender un poquito qué le sucede al café químicamente. Al tostar el café, los granos sufren diferentes reacciones químicas. Los carbohidratos complejos se descomponen en partículas más pequeñas, los granos comienzan a dorarse y se crea una gran cantidad de vapor de agua y dióxido de carbono. Cuando escuchamos el primer crack, que es un sonido muy similar a cuando explota un maíz o pochoclo, es en realidad la acumulación de los gases que causan suficiente presión para romper la pared celular del grano. Y el desarrollo de los gases continúa a lo largo del tueste. Una vez finalizado el tueste, los granos continúan liberando estos gases que se introdujeron, de los cuales la mayor parte es dióxido de carbono. Esto se llama desgasificación. Y esta presencia de dióxido de carbono no es algo malo. De hecho, desempeña un rol muy importante en la calidad del café. Entonces, ¿tenemos que consumir el café lo más fresco posible luego del tueste? No es tan sencillo. Debido a esta desgasificación, el dióxido de carbono forma pequeñas burbujitas que funcionan como una especie de barrera contra el agua. Por lo tanto, no vamos a poder extraer el café de manera correcta y consistente. El resultado va a ser un café muy estridente, con una acidez muy elevada y punzante, áspero y astringente. Para poder permitir que los sabores brillen, este café necesita desgasificarse por unos días. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos días necesita desgasificarse para estar en su punto óptimo? Y depende de algunas cosas. Por ejemplo, el método de extracción. Si vas a utilizar este café para expreso, el tiempo de reposo y desgasificación es de aproximadamente 2 semanas luego del tueste e incluso un poquito más. En cambio, si vas a utilizarlo para métodos filtrados, como por ejemplo la prensa francesa, puedes empezar a utilizarlo a partir de 1 semana después del tueste, ya que los tiempos de extracción son mucho más largos que el expreso. También va a depender del procesamiento que tuvieron estos granos, lavado, natural o honey. Por ejemplo, los naturales necesitan un poquito más de tiempo de desgasificación que los lavados. Además, la densidad del grano. Por ejemplo, cafés que tienen alturas mayores generalmente son más densos, tienen una estructura celular más compacta, por lo que retienen más y necesitan más tiempo para desgasificar. Otro punto muy importante es el nivel de tueste. Un tueste oscuro acelera la desgasificación, ya que los granos recibieron una degradación mayor. Con un tueste suave, una mayor parte del grano queda intacta, por lo que va a necesitar más tiempo de desgasificación. Entonces, ustedes dirán, si el café necesita tiempo para desgasificar, ¿por qué molestarse en comprar café fresco? El tema es que luego de la desgasificación necesaria, los granos entran en su punto óptimo de consumo y podés ir sintiendo cómo evoluciona día a día. Por ejemplo, en expreso nosotros hemos probado algunos de los más ricos a las 4 semanas del tueste. Pero ya que este sigue liberando dióxido de carbono en todo este tiempo, podemos pasarnos para el otro lado. Y vamos a ir sintiendo cómo los aromas y sabores se van apagando, de a poco perdiendo y con el tiempo oxidándose y poniéndose rancio con sabores para nada agradables. Y esto sucede dependiendo de todas estas variables que nombramos recién, aproximadamente luego de la 5ª semana después del tueste. Pero todo esto es suponiendo que los granos estuvieron perfectamente envasados y almacenados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de mantener la frescura, es decir, los sabores del café? El café, al ser un alimento, reacciona con el oxígeno.
Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de reducir el contacto lo más posible. En la mayoría de los casos, recomendamos las bolsas originales en donde viene el café de especialidad, ya que tiene un envase hermético, aluminio por dentro y una válvula desgasificadora unidireccional. Una vez que se acumula el dióxido de carbono dentro de esta bolsa, al presionar, la válvula lo expulsa hacia afuera sin dejar que entre nada de aire. Por esto también es muy importante sacar todo el aire antes de cerrar la bolsa luego de cada uso. También existen otras opciones como frascos con sellado al vacío, que tienen algún tipo de sistema donde se expulsa todo el aire que queda adentro. Obviamente no se quita del todo y genera un vacío de verdad, pero son muy eficientes, sobre todo si tienen algún indicador que marque cuando ya se expulsó completamente todo el aire. Comparando estas dos formas de empaque, se ha demostrado que las primeras 2 semanas de guardado las diferencias son mínimas, pero luego de este tiempo los frascos con sellado al vacío tienen ventaja y mantienen a lo largo del tiempo mejor los sabores. Así que puede ser considerado. Otra opción, si tenés un café que sabes que no vas a utilizar en mucho tiempo, un mes o más, y no querés que se ponga feo, podés congelarlo. Hay muchos estudios que comprueban que a menos 40 grados Celsius se frena completamente la degradación del café. Ahora los freezer o congeladores domésticos llegan hasta menos 20 grados Celsius aproximadamente, lo cual es suficiente para retrasar dramáticamente el envejecimiento. Pero para hacerlo hay que tener algunos detalles en cuenta. Por ejemplo, lo ideal sería guardar los granos de café en una bolsa al vacío, pero por lo menos en una bolsa o frasco que sea hermético y sin dejar mucho espacio entre los granos de café. Buscar algo que sea del tamaño de la cantidad de café que tengas. Y una vez que decidas usarlo, es muy importante dejarlo descongelar en este envase sin abrirlo hasta que llegue a temperatura ambiente. Por ejemplo, podés sacarlo a la noche y a la mañana ya lo tenés listo para usar. Esto es bastante útil si tenés mucha cantidad de café y tenés que irte de viaje, o cuando un tostador que te gusta trae un anolote muy especial que no querés perdértelo aunque tenés mucha cantidad de café. Para esto también acordate de dejarlo desgasificar por unos días luego del tueste, dependiendo del método de extracción y las variables que te comentamos. Y de la misma mano, algo que preguntan mucho es saber si sirve guardarlo en la heladera, y la respuesta es un rotundo no. El café es como una esponja que absorbe la humedad y los olores de alrededor, y aunque lo guardemos en un frasco hermético, cada vez que lo saquemos para su uso se va a crear condensación por la diferencia de temperatura, por lo tanto mucha humedad que le va a hacer muy mal al café. La bolsa o frasco donde lo vayamos a guardar debería estar en un ambiente seco, idealmente con una temperatura fresca de alrededor de 20 grados Celsius, en un lugar oscuro fuera del alcance de la luz. Y otro detalle a mencionar es que si compramos café ya molido, todo lo que estuvimos hablando de la desgasificación va a suceder muchísimo más rápido, ya que hay más superficie de los granos en contacto con el oxígeno. Así que idealmente hay que molerlo al momento de consumo, contando que tenés un buen molino. Espero que este video te haya ayudado. Teniendo en cuenta todo esto, garantizamos que el café se mantenga fresco lo mayormente posible y así podemos disfrutarlo en todo su potencial. Ahora inténtalo vos y contame si notás alguna diferencia en tus preparaciones diarias. Si te gustó el video, por favor dale un like, compartilo con quien creas que necesite verlo, y si sos nuevo por acá, suscríbete que tenemos muchísimos videos para vos. Más recetas, más técnicas, más consejos, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.